Bienvenido a nuestro podcast de Comunidad Cristiana Palabra de Vida, un espacio para nuestro crecimiento espiritual. Te invitamos a tomar un tiempo para la meditación de este día. Comenzamos. La armadura de Dios es el tema. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 20. Ayer estuvimos hablando con los jóvenes lo que significan las palabras, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y estuvimos hablando de la guerra espiritual como tal. Pero hoy queremos hablar específicamente del recurso con el cual nosotros enfrentamos esa guerra, o la forma en que nosotros podemos enfrentar efectivamente esa guerra, porque todos estamos en la guerra, pero no todos estamos luchando de una manera efectiva. Digan conmigo eso: todos estamos en la guerra, pero no todos luchamos de manera efectiva. Eso quiere decir que muchos de nosotros somos soldados inútiles del reino de Dios. Y suena fuerte esta palabra, ¿verdad? Suena fuerte, pero muchos de los creyentes, muchos cristianos que se congregan en las iglesias, en todas las iglesias, aún las que estamos estudiando esta campaña de 50 días a nivel nacional, todos tenemos en nuestras filas soldados inútiles, soldados inservibles, paja, que simplemente está ahí acumulándose en la iglesia, pero que no son eficaces dentro del reino de Dios, que no tienen una función dentro del reino de Dios. Y mi deseo y el deseo del apóstol Pablo es que tú no seas parte de esos soldados. De esos soldados que se visten para la batalla, pero no le entran a la pelea, que no le entran realmente a la guerra espiritual. Entonces, esta porción de Pablo tiene como propósito motivar a la iglesia para que realmente sea parte de esa batalla, o mejor dicho, que viva la batalla de una forma en que se es eficaz en ella. Y cada aspecto que va a mencionar Pablo tiene que ver con la forma eficiente en que un hijo toma parte en su guerra, la guerra que ya está peleando. Vamos a leer la porción 13 al 20. Léanla conmigo, está aquí en la pantalla si lo pueden ver. Lean conmigo, dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego de maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos en esta porción algunas palabras importantes de Pablo acerca de esto que se denomina la armadura de Dios. Ahora, yo quiero decirte algo. La armadura de Dios es una metáfora que usa el apóstol Pablo. Es una alegoría para que nosotros podamos entender lo importante que es la vida que Dios ha diseñado y los valores que un cristiano debe tener para ganar su guerra espiritual. Cada uno de estos aspectos va a mencionar valores, y el apóstol Pablo quiere tomar esos valores, esos principios, esas verdades, y ajustarlos a una imagen que es la imagen de una armadura. La armadura que se usaba para ir a la guerra, la armadura del guerrero. Específicamente lo que está en la mente del Pablo alegóricamente es la armadura que usaba el soldado romano. ¿Sabes por qué? Porque todos conocían a los soldados romanos, todos veían a los soldados romanos, y todos temían a los soldados romanos. Al ser judíos, al no ser netamente ciudadanos romanos, temían, porque Roma estaba asolando el imperio, estaba azotando, el imperio romano estaba gobernando. Entonces, ver a un soldado romano era temer, era decir: escóndete porque no sé qué mandó decir el gobernador, escóndete porque no sé qué vayan a hacer los romanos. Y ellos tenían la autoridad. Entonces, toda persona que tenía esta armadura del ejército romano era temida por el pueblo. Y lo que está tomando Pablo como alegoría es que si un cristiano tiene esos valores, tiene esa armadura, metafóricamente hablando, el reino de las tinieblas va a temer.
El reino de las tinieblas va a retroceder. El reino de las tinieblas va a ser quebrantado. ¿Sabes por qué? Porque encuentran a una persona, a un creyente capacitado. Lo primero que debe llamar nuestra atención es cuando Pablo dice por tanto. ¿De dónde viene ese por tanto? Ese por tanto viene de la realidad de la lucha espiritual. Pablo había dicho que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y la palabra lucha, como dijimos la semana pasada, significa combate a muerte. Es la palabra lucha que escoge el apóstol Pablo para hablar de la guerra espiritual, determinando algo que no es un combate temporal. Es un combate en el cual o caes tú o cae tu enemigo. Ese es el tipo de combate en el cual tú y yo estamos en nuestra vida. Es un combate a muerte. El combate a muerte o el duelo a muerte era un duelo definitivo. La persona que entraba en ese tipo de duelos sabía o me esfuerzo para ganar o terminaré completamente derrotado. No saldré con vida de este combate. Y esa es la mentalidad que debe tener el Hijo de Dios. O me preparo para la guerra, o me preparo para ganarle al enemigo, o no tendré vida. Él no va a tener piedad de mí. Él no va a tener misericordia. No podemos escatimar lo que el enemigo quiere hacer en contra de los hijos de Dios. No podemos cerrar nuestros ojos a la realidad de la guerra espiritual. Entonces, en ese por tanto es la conexión o el resultado de que la iglesia entienda la realidad de su guerra espiritual. Pero la segunda frase dice: por tanto, tomad toda. Digan conmigo: tomad toda. ¿Cuánta armadura? Toda. La palabra tomad, esta palabra significa tomar hacia arriba, es decir, levantar algo que tiene valor o que es importante pero se había caído. Para que me entiendas, es como cuando se nos cae algún hijo, ¿verdad? ¿Qué hacemos rápido? Lo levantamos porque es importante para nosotros. Es el anhelo que viene de querer levantar algo que es importante. O vas caminando por la calle, ese día no traes más que para completar tu kilo de tortillas y de repente al caminar ves un billete de a 500, ¿qué haces? Preguntas: ¿a alguien se le cayó porque ahí hay uno de 500? ¿Quién hace eso? Nosotros sí, porque somos cristianos, ¿verdad? Nosotros sí lo hacemos. El que no es creyente se hace el sordo, baja la mano, junta el billete y se lo echa a la bolsa. ¿Qué importa a quién le pertenece? ¿Qué importa? ¿Para qué lo tiran? No lo quieren, lo desprecian, yo lo necesito. Ahora, ese es el tomad. Ese es el tomad al que se refiere Pablo. Tiene que ver con una intención. La armadura es incómoda, pero es necesaria. Digan conmigo eso: la armadura es incómoda, pero es necesaria. Es pesada, pero es necesaria. Digan: es pesada pero es necesaria. Una de las cosas que pasaban en la guerra es que los ejércitos o los soldados del ejército, sobre todo aquellos que iban a la guerra, buscaban ocasiones para despojarse de esa armadura y descansar un poco del peso extra. Yo no sé cuántos han visto películas medievales. Ayer pregunté con los jóvenes y cuál fue mi decepción, que soy de los pocos viejitos que ven películas medievales. Pero esas películas donde van a la guerra y traen toda esa armadura de metal, que van así montados en sus caballos, ¿sí los han visto? Qué pesado puede ser para un guerrero. Un guerrero tiene que entrenar, tiene que capacitarse, tiene que tener la fuerza necesaria para ponerse esa armadura, para poder soportar el puro peso de la armadura y poder usarla a su favor, porque de lo contrario el peso le juega en contra. Si no está capacitado para la armadura, el peso le juega en contra. Y en esta ocasión Pablo está hablando de que la armadura a lo mejor es incómoda, pero es necesaria. No te la puedes quitar, no te puedes despojar de ella, porque si tú te despojas de ella, hay un enemigo al acecho que podrá venir a tu vida y podrá causar estragos. Y esto es lo que pasaba. El enemigo, cuando veía que el ejército estaba cansado, como tácticas de guerra decía: van a ir a despojarse de la armadura. Así es de que les vamos a caer ahí. Cuando se quiten la armadura, ahí los vamos a atacar, porque van a estar vulnerables y van a estar a nuestro alcance. Y cuando llegaba un ejército a descansar, quizás a la orilla de un río, a refrescarse, sácatelas, ahí les caían. Así es de que ellos tenían que estar con un ejército especial listo para la batalla. Había personas del ejército que no se quitaban la armadura, que se bañaban con armadura, que entraban a comer con armadura. Cuando era tiempo de guerra era así.
porque de lo contrario el enemigo podía sacar la ventaja. Y esta es la idea de toda la armadura que dice Pablo. Tomad la armadura de Dios. A menudo el creyente desiste en aquellas prácticas necesarias para la vida y retrocede, cediendo terreno al enemigo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Comúnmente el cristiano retrocede. Es común que un creyente baje la guardia, pero Pablo dice que estemos listos en todo tiempo. Dice toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo es muy puntual en el hecho de que es la totalidad de la armadura y no solamente una parte, la que garantiza mantenerte firme contra las acechanzas del enemigo. Digan conmigo, toda la armadura de Dios. En el griego original, curiosamente, sonaría así: tomen completamente la armadura completa. Así se traduciría más textualmente esta frase que usa el apóstol Pablo. Tomen totalmente la armadura completa. Y con esto podemos entender algo. Pablo es insistente en que es toda la armadura de Dios. No es una parte, no es lo que me gusta de la armadura. Es decir, a mí me gusta la espada, yo nada más con la espada a la batalla. No, a mí se me ve bonito el casco, yo nada más con el casco le entro a la batalla. No, se necesita toda la armadura de Dios. Esta frase de tomen completamente la armadura completa hace alusión al compromiso real, al equipamiento real que requiere un compromiso verdadero hacia cada uno de los aspectos que él va a mencionar de la vida cristiana. Entonces se requiere un compromiso verdadero. Entonces Pablo está haciendo esa alusión a ese compromiso verdadero que el creyente necesita, de estar capacitado. Y te digo algo, eso es la parte a la cual Dios te llama a ti. Dile que está a tu lado, Dios te llama a un compromiso. Realmente la guerra espiritual comienza por un compromiso. Si tú no tienes un compromiso genuino con Dios, difícilmente puedas ser un soldado eficiente. No sé cuántos han leído una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero se dio un fenómeno en la Segunda Guerra Mundial con un tipo de soldados o con un tipo de entrenamiento que se llamaban los kamikaze. No sé si se acuerdan sobre eso, que eran aviones de guerra que estaban preparados con buenas ametralladoras. Pero ¿sabes cuál era la preparación más intencional que llevaban estos pilotos de vuelo? Que ellos estaban o iban dispuestos a morir. Ellos iban dispuestos a dar la vida, de modo de que cuando se acababan las municiones no había retorno para ello. De hecho, les daban el combustible necesario para ir, no para regresar. Entonces ellos sabían que en el momento que se acababan las municiones, ellos iban a tomar su avión y se iban a estrellar contra algún blanco enemigo. Esos eran los kamikazes. Ellos iban y se iban a ir con el avión. Ellos eran el arma más importante. Y no sabes cuánto daño le hicieron al enemigo, porque el enemigo nunca se imaginó que estos soldados estuvieran dispuestos a dar su vida, y nunca esperaron que estos aviones empezaran a caer en picada contra las bases, los ejércitos, los lugares de concentración. Hicieron grandes estragos, entendiendo bajo la plena convicción que estaban dando su vida por algo bueno. Te pregunto, ¿acaso tú no estás dando la vida por algo bueno? Entonces tienes que ser muy intencional. Si tú crees que es algo bueno la fe cristiana, si tú crees que es algo bueno la salvación de tus hijos, si tú crees que es algo bueno la salvación de tus familiares, entonces convéncete y ve con esa actitud a la batalla. Toda la armadura de Dios. Ahora, me gusta mucho porque dice toda la armadura ¿de quién? De Dios. Dígalo fuerte, de Dios. ¿Cuál armadura? Ahora, estas palabras hacen alusión a la armadura que contiene los atributos o la esencia de Dios. Pablo no dijo la armadura que viene de Dios, como si Dios hubiera mandado una armadura externa. Pablo hizo una alusión a la armadura que es la armadura de Dios, la armadura que Dios mismo usa, alegóricamente hablando. ¿De dónde Pablo toma esta idea? ¿De dónde Pablo toma la idea de la armadura de Dios? Hay dos porciones.
Una está en Isaías 53, versículo 17 al 18, que es una profecía donde se ve a Dios y se le ve portando una armadura, alegóricamente hablando. Y quiero leerlo, dice así: pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. ¿De quién está hablando? De Dios. Está hablando de la obra de Dios. Y cuando Isaías está escribiendo esto, hace una alusión de la lucha que ejerce Dios a favor de su pueblo. Dios es un Dios celoso que pelea por su pueblo, y cuando se trata de pelear por su pueblo, Él viene con sus atributos, Él viene con su naturaleza. Isaías menciona que Dios viene a esa lucha con esa coraza de justicia, con ese atributo de justicia, y menciona también el yelmo de la salvación que lo trae puesto Dios para venir a salvar a sus hijos. Yo quiero decirte algo: esta es la armadura que Dios se puso para ir por tu vida. Esta armadura que está hablando Pablo es la armadura que Cristo se vistió para salvarte a ti. Tiene que ver con sus atributos, tiene que ver con su naturaleza. Hay otro pasaje que también está en Isaías, y es una profecía del reinado mesiánico. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, está describiendo al Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando del Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Pero en el último versículo dice: y será la justicia como cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñido de su cintura. Ahí está la otra parte que estaba en la mente de Pablo. Cuando Isaías también describe al Mesías alegóricamente, lo describe como un guerrero que porta un cinturón. El cinturón es el lugar donde se ponía la espada. Cuando ve al Mesías, lo ve preparado con un arma de guerra, con una armadura, dispuesto para pelear. ¿De dónde Pablo toma la armadura de Dios? De la identidad de Dios, de la identidad de Cristo. Entonces, la armadura de Dios viene de la identidad de Cristo Jesús. Regresando a Efesios, Pablo dice estas palabras, creo que está ahí a continuación: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Lo leemos todos, dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Verdad y justicia denotan cualidades de carácter. Digan conmigo: cualidades de carácter. Pablo dice que el equipo básico de la iglesia para la batalla espiritual es una vida justa y una vida íntegra. Esto habla de tu cualidad, esto habla de tu carácter, tus cualidades de carácter. Y que estas cualidades son efectivas porque llevan las marcas de Jesús y de la nueva creación que Él trae a este mundo. Entonces, estas marcas, la verdad y la justicia, es la manifestación de la obra de Cristo en la vida de una persona. Una persona que ha conocido a Cristo Jesús debe ser identificada por verdad y justicia. Ahora, ¿qué significa verdad y justicia? Esto alude al carácter íntegro y justo. Un carácter íntegro y un carácter justo. Hace alusión al carácter íntegro de Dios y de Cristo, y justo de Dios y de Cristo. Y ese es el carácter necesario para pelear la guerra espiritual. Todo comienza ahí, con un corazón dispuesto a caminar en integridad. Pablo dice el cinturón de la verdad. El cinturón es el lugar donde se sostiene toda la armadura. Sin él, la armadura carece de eficiencia. El cinturón era como un pectoral que se abrazaba a la cintura, hecho de cuero. Era como un chaleco de cuero, y sobre ese chaleco, que era diseñado especialmente para la armadura, se colocaban todas las demás piezas. Eso quiere decir que sin el cinturón la armadura es ineficiente, simplemente es un adorno. Pero con el cinturón la armadura cumple su propósito.
Y Pablo tomó el cinturón para hablar de este primer valor que es sumamente importante, que es la integridad. La verdad representa la integridad del creyente que vive en relación con lo que realmente es agradable delante de Dios. Eso es la vida de verdad. Un corazón íntegro que agrada a Dios. Digan conmigo eso, un corazón íntegro que agrada a Dios. Díganlo fuerte, un corazón íntegro que agrada a Dios. ¿Qué está buscando Dios de ti? Ahí comienza la guerra espiritual. Ahí comienza tu lucha espiritual. Cuando tú de corazón y en integridad buscas agradar a Dios. Es importante. La integridad con que vive el cristiano en todas las áreas de su vida representa el cambio en su naturaleza efectuado por el Espíritu Santo. Una vida que no tiene que ver con corrupción espiritual. Una vida íntegra. Una vida que es capaz de agradar a Dios porque hace lo que a Él le agrada. El enemigo, escucha esto, intentará corromper la vida del cristiano. Dile eso al que está a tu lado: el enemigo tratará de corromper tu vida. Esa es la lucha del enemigo en contra de la iglesia. El enemigo quiere corromper tu corazón. El enemigo quiere corromper tu vida. El enemigo quiere poner en ti acciones pecaminosas. El enemigo quiere poner en tu vida cosas que no tienen que ver con la naturaleza y la identidad que Dios te ha dado, porque de esa manera, si Él logra hacer eso, gana terreno en tu vida y gana terreno en el ámbito espiritual. Es importante que el creyente haga pactos de pureza, haga pactos de integridad, haga pactos para con Dios de hacer las cosas como a Él le agradan, y de esa manera no le das pie al enemigo, no le abres una puerta al enemigo, no le das autoridad al enemigo. Anoche hablábamos con los jóvenes de una verdad: el enemigo no puede llegar a la vida de un cristiano si este cristiano no le da una autoridad. Él no puede llegar a tu vida. Él no tiene un libre acceso a tu vida porque eres hijo de Dios, a menos que tú hagas algo para que Él tenga ese derecho legal. Y hablábamos precisamente de esas acusaciones que Él levanta, porque decíamos que la acusación es el derecho legal que Él tiene para decirle a Dios: hey, mira, ¿ya viste lo que está haciendo tu hijo? Tengo acceso a Él porque Él me lo ha permitido. Y Dios lo respeta. Dile al que está a tu lado: ciérrale la puerta. Si tú no haces pactos de integridad en todas las áreas de tu vida, honestidad, transparencia, decir la verdad y no escudarte con mentiras, el enemigo ganará terreno en tu vida. Entonces el enemigo intentará corromper la vida de los cristianos, llevándoles a una vida deshonesta, para que de esta manera se les reste eficacia en la guerra espiritual y en el extendimiento del reino de Dios. Pero también Pablo habla de una coraza. La coraza tenía como propósito cubrir el corazón. ¿Para qué servía la coraza? Dile al que está a tu lado: para cuidar el corazón. La coraza cubría el corazón, entendiendo que el corazón es el órgano determinante en la vida. Un corazón que descansa en la justicia de Dios es esencial para la guerra espiritual. Y esto es sumamente importante, iglesia, que tu corazón descanse en la justicia de Dios. Escuche esta verdad. La justicia tiene dos sentidos. Número uno, entender y aceptar la justicia que Cristo ha obrado en nosotros a nuestro favor, perdonando nuestros pecados, dándonos una nueva identidad por medio de su muerte y su resurrección. El creyente necesita urgentemente abrazar esa justicia, el perdón que Dios te ha dado. Y el que está a tu lado: Dios te ha perdonado todos tus pecados. Dile: aún esos más vergonzosos. ¿Sabes cuál es el problema? Que el enemigo quiere que no te veas como un hombre o una mujer perdonada. Él quiere levantar acusaciones en contra tuya para restarte eficacia, y muchos creyentes están atormentados por Satanás y por su propia conciencia. Viven bajo el yugo de esclavitud del pecado. Dios ya los perdonó. Dios ya se olvidó de tus pecados. Dios los lanzó al mar donde nadie los puede sacar. Dios, por la sangre de Cristo y su fidelidad, como dice la carta de Juan, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios ya se arregló de eso. Pero el enemigo es experto en bucear. El enemigo es un buzo experto y va allá donde los aventó el Señor y los trae. Hey, mira lo que te traje. Mira lo que hiciste.
Mira, ¿te acuerdas de esto que hiciste? ¿Cómo te vas a parar delante de Dios con este error que cometiste? ¿Quién eres tú para creerte un hijo de Dios? Tú no eres hijo de Dios. Si a Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cuánto más no te va a decir a ti? Tú no eres hijo de Dios. ¿Cómo te atreves a llamarte de Dios? Y ahí está el cristiano, ¿seré o no seré? De veras, el diablo tiene razón. Tiene mucha razón. ¿Con qué cara le hablo a Dios? ¡Qué vergüenza la mía! ¿Cómo me llamo hijo de Dios? ¿Cómo me presento como cristiano? Mejor ni digo que soy cristiano. Y el enemigo gana terreno, porque no has abrazado tu identidad en Cristo Jesús. Pero también tiene algo, un propósito importante, que tiene que ver con la justicia que nosotros obramos hacia nuestro prójimo como un acto de misericordia y gracia. Escucha esto, quiero hablarte del perdón. El perdón es la evidencia pública de un corazón que descansa en la justicia de Dios. Un cristiano que no perdona no es un cristiano que vive bajo la justicia de Dios. Y al que está a tu lado tienes que perdonar. A lo mejor hay muchas cosas que justifican tu enojo, tu amargura, pero si tú no perdonas, estás bajo yugo de esclavitud. Escucha esto, el corazón es otra área de interés para el enemigo, quien pretende dañar tu vida mediante el rencor, la culpa y el resentimiento. El creyente debe buscar constantemente, número uno, ser perdonado por Dios. Dile al que está a tu lado, necesitas ser lavado constantemente. Porque un creyente que pasa por alto sus pecados, dando por hecho que el amor de Dios es suficiente para perdonarlos, vive en el control de Satanás. Necesitas confesar tu pecado. Dile al que está a tu lado, eso, necesitas confesar tu pecado. Pero no solo eso, necesitas perdonar a quien te ha lastimado, llámese como se llame, porque quien no perdona le da lugar al diablo. Ya vimos eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Efesios también. El que no perdona le da lugar al diablo. El creyente debe buscar constantemente eso, ser limpiado. El versículo 15 dice otra cosa, dice Pablo esto: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo leemos con nosotros, esta parte de la armadura dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado del guerrero tenía como propósito permitir al soldado desplazamientos rápidos en terrenos poco accesibles. Conocemos la historia, ¿verdad? La historia en el tiempo de Jesús no había el calzado moderno que nosotros tenemos. Esos tenisitos que te costaron 1,500, 2,000 pesos, pues no los había en el tiempo de Jesús. Solamente había sandalias simples, pero los guerreros tenían un calzado especial porque ellos sabían que tenían que moverse rápidamente en terrenos poco accesibles. Te pregunto eso, ¿no es acaso lo que tú tienes que hacer? ¿No es acaso lo que la iglesia tiene que hacer? Claro que sí, necesitamos movernos rápidamente en terrenos poco accesibles. Es el equivalente a las botas tácticas que permiten a los miembros del ejército pisar sobre cualquier lugar sin que este sea un límite para su acceso a él. Esas botas tácticas les permiten estar en cualquier tipo de terreno. Terrenos fríos, terrenos calientes, terrenos con espinas, cualquier tipo de terreno. Las botas tácticas están diseñadas para entrar en cualquier terreno sin que se dañe o para facilitar el acceso a ello. Entonces, Pablo tomó la alegoría del calzado del guerrero que llevaba la armadura para hablar de un valor muy importante. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es ese principio? Le llama el evangelio de la paz. ¿Qué tienes que hacer con ese evangelio? ¿Guardártelo para ti? ¿Qué tienes que hacer? Llevarlo a los terrenos más complicados. Tenemos que hacer eso. Pero antes de decir el evangelio de la paz, dijo el apresto del evangelio de la paz. La palabra apresto significa preparación y disposición. Digan conmigo, preparación y disposición. Esto implica que el creyente debe estar preparado para compartir el evangelio, debe estar capacitado para hacerlo de manera eficaz. Un creyente incapaz de compartir el evangelio de Cristo es un soldado ineficiente en la guerra contra el enemigo. A ver, ve al que está a tu lado. ¿Tiene cara de que es buen soldado o no es buen soldado?
Te vuelvo a repetir esta pedrada por si estabas medio dormido. Un creyente incapaz de compartir el evangelio de Cristo es un soldado ineficiente en la guerra contra el enemigo. Ahora repite conmigo. Un creyente incapaz de compartir el evangelio de Cristo es un soldado ineficiente en la guerra contra el enemigo. Ahora, el creyente consciente de la guerra espiritual entiende que la única manera de enfrentar al enemigo es ganando terreno mediante la exposición eficaz del evangelio, trayendo personas al encuentro con Cristo. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la razón por la cual no le compartes el evangelio a tu familia? Ay, buena pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual no le estás compartiendo el evangelio a tu familia? A lo mejor muchos podríamos decir, es porque tienen un corazón duro, ¿verdad? Es porque no quieren nada con Dios. Déjame decirte algo, ellos no son los que tienen un corazón duro. El que tiene un corazón duro eres tú. Si tú no estás compartiendo el evangelio de Cristo, el que tiene el corazón duro eres tú. A ver, dile al que está a tu lado eso. Si no compartes el evangelio de Cristo, quien tiene el corazón duro eres tú. A veces nos justificamos, ¿verdad? Decimos, no, es que mis familiares no quieren nada con Dios, no quieren nada con Cristo. Ahora, ¿sabes por qué decimos que quien tenemos el corazón duro somos nosotros? Es porque no hemos aprendido tácticas de guerra para compartir el evangelio con ellos. No tienes tácticas. Siendo sinceros, si yo te preguntara por qué no le compartes el evangelio, la respuesta más honesta es porque no sé compartir el evangelio. No sé cómo hacerlo. Cuando veíamos principios de evangelismo, se establecía este principio que la mayoría de las creyentes no es que no quieran alcanzar a sus familias, sino que no saben cómo hacerlo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Capacítate, ponte el calzado de tu armadura. Capacítate para saber cómo compartir el evangelio. Una pregunta importante al alcanzar a otros es: ¿qué táctica puedo usar? ¿Cómo voy a sembrar el evangelio en esta persona? Quiero decirte que no todas las tácticas sirven para todos los terrenos. No todos los corazones tienen la misma necesidad. Así que cuando tú quieres alcanzar a alguien, una de las cosas que te detienes a preguntar es: ¿qué táctica tengo que usar? A lo mejor con esta persona primero tengo que entablar una amistad. No puedo llegar a compartir el evangelio de Cristo así nada más. A lo mejor con esta persona tengo que irme a tomar un café. A lo mejor con esta persona tengo que ayudarle en algunas de sus necesidades. Cada campo, cada persona es un campo diferente y tú tienes que estar listo para entrar a cualquier campo. ¿Cuál será el campo más difícil dentro de la familia? El campo más difícil es aquel al que no sabemos entrar. El carácter con el que no queremos tratar, las cosas que no queremos cambiar, aquello que invade nuestra privacidad, aquello que resta mi comodidad. Ese es el terreno más difícil. Y el creyente, a fin de ser eficiente en la guerra espiritual, necesita estar capacitado para compartir el evangelio. Quiero preguntarte, ¿sabes compartir el evangelio de una forma eficaz? Esto es tu compromiso. Dígale que está a tu lado: comprométete. No hay nada que tema más al enemigo que a un creyente que sabe alcanzar a otros. Versículo 16, casi para terminar. Versículo 16 dice así, léanlo conmigo, dice: y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A qué nos invita Pablo a tomar qué? El escudo generalmente es hecho de madera cubierta de cuero. Era grande, pero era liviano. Para maniobrarlo fácilmente, servía para interceptar y apagar los dardos cubiertos de una sustancia inflamable y evitar ser alcanzados por ellos. Era necesario en el combate. De esta misma manera, el escudo de la fe sirve al creyente cuando arrecia la batalla. Digan: cuando arrecia la batalla. Cuando el enemigo comienza a asaltarlo con armas y estrategias destructivas. Los dardos de fuego fueron usados para incendiar las puertas y los edificios y aún las ropas de las personas que estaban en el combate. Ahora, les pregunto algo. ¿Cuál es nuestro escudo según estas palabras? La fe es el escudo. Cuando se habla de la fe, se habla de la confianza plena en Dios, manifestada en nuestra obediencia constante a Cristo.
Vuelvo a repetir, esto es la fe a la que se refiere Pablo. Confianza plena en Dios, manifestada en una obediencia constante a Cristo. A ver, digan conmigo, mi fe es mi confianza plena en Dios, manifestada en una obediencia constante a Cristo. La fe no es algo intelectual, porque muchos, si yo les pregunto, a ver, ¿qué es fe? Pensamos que es algo intelectual, ¿verdad? Lo que yo sé de Cristo, eso no es fe, eso es conocimiento. Pero la fe tiene que ver con algo sumamente valioso, que es tu confianza. Dios busca tu confianza, porque la confianza es la antesala de la obediencia. Todo aquel que no obedece a Cristo es porque no confía en Él. Si no lo estás obedeciendo, no puedes decir que estás confiando en Él, porque la confianza solamente tiene un propósito y nada más. Esto es promover una vida de obediencia. ¿En qué se miró la confianza de Cristo a Dios? En que estuvo dispuesto a obedecer pese a su muerte y crucifixión. ¿En qué se vio la confianza de Pablo a Cristo? En que estuvo dispuesto a seguir, a servir, a obedecer pese a lo complejo que pudo haber sido. ¿En qué se mira tu confianza? En tu capacidad de obedecer sin importar la situación en la que te encuentras. El enemigo, escucha esto, pretende destruir tu confianza en Dios mediante pruebas. Dile al que está a tu lado, las pruebas son para destruir tu confianza en Dios. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Y la Biblia dice que no hay nada más valioso que nuestra fe, ¿verdad? Nuestra confianza en Dios. Y la compara con el oro. La fe es como el oro. ¿Y qué tiene que pasar con el oro para que sea puro? Tiene que ser probado, tiene que ser fundido, tiene que ser pasado por el fuego. Dios necesita que sus hijos desarrollen su fe. Por eso no le preocupa que el enemigo lance dardos de fuego. No le preocupa. El enemigo sabe. Y yo creo que muchas veces cuando el enemigo está ahí con sus pruebas, con sus dardos de fuego queriéndote destruir, ahí está Dios contemplando tu fe, a ver qué va a hacer. Dale Satanás, dale más, dale otra prueba. Necesito que sepa usar su escudo. Necesito que sepa desarrollar su confianza. Así es que Dios no tiene miedo que sus hijos sean probados. Por eso Santiago decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A Dios no le espanta que sus hijos sean probados, porque Él está con ellos. Y el que está a tu lado, Él está contigo. Él está contigo. Y tu confianza es lo más importante que tienes. ¿Qué nos hace la confianza? Nos deja obedecer. La confianza en Dios es la base de la fidelidad a Dios. Declaremos esto: mi confianza en Dios es la base de mi fidelidad a Dios. El versículo 17 dice una cosa más, léanla conmigo. Dice aquí: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yelmo o casco. El uniforme sería incompleto sin el casco que protege la cabeza. Con la cabeza descubierta, el soldado es sumamente vulnerable a los golpes que le va a propinar su enemigo. Porque es cierto que todo combatiente va a ser golpeado, y principalmente en la cabeza. Pablo urge al creyente a aceptar y llevar puesta la salvación como un casco protector. Escucha esta verdad: las dudas del propósito por el cual fuimos salvos es una de las grandes guerras espirituales, porque el casco de la salvación tiene que ver con el propósito que Dios le da a tu vida. Dile al que está a tu lado: tu casco de salvación, o tu salvación, dile, determina tu propósito, porque tiene que ver con aquello para lo cual Dios te salvó. Yo quiero preguntarte algo, iglesia: ¿para qué Dios te salvó? ¿Nomás para tenerte ahí cada domingo, venir, que te sientes, te vayas y no pasa nada? ¿Para qué Dios te salvó a ti? A ver, dime, ¿para qué Dios te salvó a ti? Para servirle, para seguirle, para ser su discípulo, para vivir una vida plena en Cristo Jesús, haciendo las cosas que Él me ha pedido. Él me llamó a salvación. Esto es una vida diferente, acorde a los planes que Dios tiene para la humanidad. Él quiere tener una familia, y tú fuiste llamado a ser parte de esa familia. Su familia comparte la salvación, su familia extiende el reino de Dios, su familia adora a Dios, su familia desarrolla el carácter de Cristo. Para eso te llamó Dios. Es un propósito eterno, un propósito que no ha terminado.
Pero para muchos de aquí ya terminó, ya llegaron, ya cumplieron lo máximo, ¿verdad? Y se les olvida que aún tenemos que ser transformados, que aún tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Dile al que está a tu lado, aún tienes que desarrollar el carácter de Cristo. Dile, aún tienes que compartir el evangelio. Dile, aún tienes que servir a Dios, aún tienes que adorarlo. Todo esto es algo de nuestra salvación eterna desde que lo conocimos constantemente. No es yo ya compartí de Cristo, no, es algo que tenemos que seguir haciendo. Tiene que ver con el propósito y nuestra identidad. Dudar de la salvación equivale a dudar de la identidad que tenemos en Cristo. Una vida que no vive para los propósitos por los cuales Dios le ha llamado es consecuencia de haber sucumbido ante la guerra espiritual. Te lo repito, una vida que no vive para los propósitos por los cuales Dios le ha llamado es consecuencia de haber sucumbido ante la guerra espiritual. Y hay muchos creyentes que están fracasando en su guerra espiritual. Dile al que está a tu lado, yo no quiero ser uno de ellos. Yo no quiero fracasar en mi guerra espiritual. Yo no quiero estar postrado como consecuencias de que el enemigo me ha derribado. Pero Pablo habló de la espada también. El armamento sería insuficiente también si la espada, la única arma ofensiva que Pablo menciona es la espada. Pero déjame decirte algo, es lo único que necesitamos, es lo que basta. Las espadas empleadas por los soldados romanos estaban hechas de metales templados y afilados, fuertes y cortantes. Pablo compara la palabra de Dios con una espada, porque dice, ¿cuál es nuestra espada? La palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra espada? Entonces no es una espada común y corriente, es la espada que el Espíritu Santo ministra en el corazón del creyente. Ojo con esto, la espada de Dios no es la Biblia, no es la Biblia, contiene la palabra de Dios, pero tu espada y tu eficacia de la espada es lo que has aprendido y memorizado de la Biblia. Entonces unos tienen un cuchillito, ¿verdad? Porque no han permitido que el Espíritu les infunde mucha palabra de Dios. Puedes tener 20 Biblias en tu casa y ninguna en tu corazón. ¿Entiendes? Puedo tener muchas Biblias en casa, la más grandota, la más bonita, la más cara, y decir, yo tengo una espadota de Dios. Yo tengo una espadota y sentirme orgulloso por mí. Esa no es tu espada. Tu espada es lo que tú has memorizado y entendido de la palabra de Dios. A ver, enséñame tu espada. ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuántos versículos de memoria? ¿Cuántas aplicaciones prácticas? Porque eso es tu espada. Cuando Jesús fue tentado, ¿con qué contestó? No fue y no abrió el rollo de la ley, ¿verdad? Y le dijo, a ver, Satanás, ahí te va, dice Isaías 51, versículo 1. No dijo eso Jesús. Jesús respondió con convicción. En el momento que Satanás lo embatió, en el momento que Satanás vino, escrito está. Mi Padre ha dicho, la palabra prometido. Dios ha declarado esto sobre mí. ¿Y sabes por qué muchos creyentes son vulnerables? Porque cuando viene la tentación, porque cuando viene la prueba, no tienen un recurso sustentable para salir adelante. ¿Qué decía la Biblia? Señor, dame puntería, que este versículo sea para mí. Judas fue y se ahorcó. Ay, perdón, Señor, ve tú y haz lo mismo. Cuidado, no sabemos usar la palabra de Dios. No sabemos usar la palabra de Dios. Necesitamos atesorar la palabra de Dios. Decía el salmista, en mi corazón, no en mi biblioteca, aunque tenía muchos libros, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios necesita que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios en las manos del creyente es el arma que el Espíritu va a usar para defenderlo en su guerra espiritual. Ante ella, Satanás saldrá huyendo, porque Satanás huye ante la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, necesitas la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única arma ofensiva que necesita el cristiano y la iglesia para hacer retroceder a Satanás y a todas sus huestes. A la vez, la Biblia es un arma defensiva, porque en ella hay reveladas inagotables consejos, inagotable consuelo, inagotable esperanza para sostenernos
en el calor de la batalla. La espada es una espada de dos filos que me defiende, pero también me purifica y me hace apto para la batalla. Y termina Pablo con estas palabras. Dice el versículo 18, lo lean conmigo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Hasta ahí. ¿Orando cuándo? Orando en todo tiempo. La oración constante es el refuerzo del creyente en todas las áreas de su guerra espiritual, en todas las que ya mencionamos. Por eso la puso aparte Pablo diciendo: todas esas, para no volvérselas a escribir, van acompañadas de oración, o si no, no sirven. La oración en todo tiempo es lo que permite que el creyente sea eficaz. ¿Cómo está tu vida de oración? Hay una lucha constante, iglesia. Hay una guerra real que no podemos cerrar los ojos ante ella. Pero el llamado es a que tú hoy te capacites para vivir esa guerra. Si en alguno de estos puntos te falta crecer, hoy. Para eso estamos estudiando Efesios. Y créeme que tu vida va a ser grandemente transformada, bendecida y usada por Dios. Porque tú estás siendo un soldado eficiente en la guerra espiritual. Pónganse de pie y oramos. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a entenderla, a atesorarla, a doblegar nuestro corazón ante ella. Padre, confesamos que somos guerreros ineficientes en la guerra espiritual. Gracias porque tú nos abres los ojos a esta realidad, la lucha constante que tenemos. Hoy entendemos por qué Satanás está ganando. Al leer Efesios, entendemos por qué Satanás está ganando. No nos permitas permanecer en la misma condición que teníamos antes de comenzar el estudio de esta carta. Genera cambios en nosotros. Que tu palabra, que es viva y eficaz, produzca un fruto en nuestra vida, y que a partir de hoy podamos vivir una vida que te glorifica un poco más. No una vida perfecta porque estamos siendo transformados, sino que entendamos que todos los cambios que haremos es para vivir de una forma en que te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje a manera de reflexión. Para más información, contáctate con nosotros. Búscanos en redes sociales como Palabra de Vida CC.